Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Leo corazón. ¿Cómo estás, mi leoncito? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. ¿Cuántos estarán en estos momentos, yo que sé, histéricos y histéricas? Porque quizá yo que sé, su Pepelucho no lo escribe, cariño. El día 14 todos estaban felices. El día 14 pues dijeron, me ama, Richa, me ama, me ama. Lo he entregado mi flor de loto. De verdad. Y ahora te veo, mi querido Leo, cantando la música de Olga Guiñón. Lo prohibido. Esto es para ti, Leo. Te tengo una música, ¿vale, cariño? Para tu cucaracha, corazón, para tu amante, Leo, o simplemente para esa persona que en estos momentos no te habla y te ha bloqueado. Vive el amor, Leo, vive el amor. Escucha esta música, Leo, ¿vale? Lo dedico con mucho amor para ti, mi leoncito. Es así. Soy ese vicio de tu piel que ya no puedes desprender. Soy lo prohibido. Soy esa fiebre de tu ser que te domina sin querer. Soy lo prohibido. Soy esa noche de placer, la que te entrega sin papel. Soy tu castigo, porque en tu falsa intimidad, en cada abrazo que le das, sueñas conmigo. Cariño, por Dios, eso dedícalo a tu amante, Leo, ¿vale? Eso, con orgullo, mi querido Leo, ¿vale? Soy el pecado que te dio nueva ilusión en el amor. Soy lo prohibido. Ay, por Dios. Muy bien. Carta guía, carta consejo. A ver, mi leoncito. Luego de estar felices con Pepelucho, con la Lupe, ahora dice Richard, no me hace caso. De verdad. A ver. Me sale lo que es la carta del 8 de Pentáculos, mi querido Leo. Mira. Si te das cuenta, acá hay un personaje que está observando un libro o está leyendo un libro, Leo. ¿Qué me dan a entender, mi querido leoncito? O tú quieres ponerte en contacto con una persona, o tú quieres llamar la atención de una persona, o quieres decirle sus cuatro verdades a una persona. Y veo, mi querido Leo, que posiblemente muchos de ustedes van a actuar. ¿Por qué? Si te das cuenta, del cuerpo de esta persona sale humo, corazón, como este vapor que me ayuda a lo que es a respirar, mi querido leoncito. Quiere decir, mi querido Leo, que tú estás un poco ansioso o ansiosa. Quiero hablar ya, Richard. Quiero decirle sus cuatro verdades. Quiero que me diga qué somos. Él y yo, o ella y yo. ¿Qué somos, Richard? ¿Acaso es como la música de Olga Guiñón? Lo prohibido, Richard. Habla con esa persona, Leo, porque tienes mucha ansiedad. Necesitas soltar esa presa, Leo. Vamos a sacar más cartas. ¿Qué más me dicen? Tenemos lo que es la carta de la muerte. La carta de la muerte también representa volver a empezar otra vez. A lo mejor muchos de ustedes, mi querido Leo, quizás hay un grupo que me dice, Richard, quiero hablar con esta persona para ver si existe la posibilidad de arreglar nuestra situación o de arreglar la relación como pareja. O muchos de ustedes, Leo, quieren ponerse en contacto con esa persona, quizás solamente porque quieres comer. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque la carta de la muerte es una carta de pasión también. Pero voy a sacar más cartitas, corazón. Tenemos lo que es la carta del Rey de Pentáculos. Vale. Muy bien, Leo. ¿Sabes qué siento, Leo? Que para la mayoría de ustedes, lo que te pone de repente en ese estado de histeria o en ese estado quizás de nerviosismo o un poco cariño de mala vibra, mi leoncito, es que tú estás lidiando con una persona que no hace nada.
A lo mejor me dice Richard, ¿por qué esta persona no se pone en contacto conmigo? ¿Por qué esta persona no se pone en contacto con la familia? ¿Por qué esta persona de repente no tiene esa ambición de hacer proyectos? Siempre está metido lo que es en casa. Siento que a esta persona le falta fuerza de voluntad. Y tú, mi querido Leo, te quieres comer el mundo. Pero es como que estuvieras lidiando con una tortuga. ¿Por qué no? O con una persona que le falta carácter, mi querido Leo, ¿vale? O de repente mi leoncito es menor que tú. También puede ser el caso, cariño. También puede ser el caso. Pero siento, Leo, como que tú me dices, Richard, lo que tenga que pasar, que pase. Pero que hable, pero que me diga qué es lo que quiere, que me ponga sus alternativas. Lo que tenga que pasar, que pase, Richard. A esta altura de mi vida ya no me quiero complicar. Pero sinceramente me pone nervioso, nerviosa, que no dice nada. Vamos a sacar más cartas. A ver, cariño, por Dios. Vamos a ver, mi leoncito, vamos a ver qué más me dicen. Tenemos lo que es la carta, cariño, del 2 de bastos, mi querido Leo. Corazón. Aquí veo, Leo, mira, escucha, no todo tiene que ser brujería, ¿vale? Eso que quede claro. En mi pueblo, Leo, en mi pueblo se dice que cuando tú le das agua de curillaco, en quechua, ¿no? Agua de calzón a una persona, esa persona, cariño, se vuelve como un zombie. Esa persona, la persona que lo ha dado esa agua de curillaco, si le dice a este hombre, a esta mujer, yo que sé, cariño, mira, me voy con mi amante, quédate cocinando para los niños. Esta persona lo hace. Lo hace, cariño. No es él, es como un zombie. O no es ella, es como un zombie. O esta persona que no se mueve, esa persona que a ti te pone nervioso, está lidiando con una persona que quizás es muy manipulador, muy manipuladora, y prácticamente lo tiene controlado y controlada, o esta persona, cariño, lamentablemente está al costado de una bruja o de un brujo. Es esto, ¿vale? Por eso que yo siempre dejo claro, no todo es brujería, pero puede ser que hay un grupo que sí, y hay un grupo, cariño, que tú me dices, Richard, no, es cierto que su madre es una bruja, pero no porque conozca de magia, simplemente que manipula, simplemente que habla mal de mí, simplemente que lo controla mucho a su hija o a su hijo. También puede ser el caso, ¿vale, Leo? Tú solamente ve tomando lo que mejor suene para ustedes. Vamos a sacar más cartas, cariño. Pero alguien manipula a una persona que te interesa. La carta del emperador. La carta también del as de pentáculos. Muchos de ustedes, Leo, en base a esto, ha habido discusiones, ha habido líos con esta persona, inclusive con la familia. Pero todo ha sido también, perdón, por el dinero. ¿Por qué? Porque tenemos la carta del as de pentáculos, cariño. ¿Ves esos ojos, Leo? Cómo mira con odio, con resentimiento. Y lamentablemente está al costado de la carta del emperador. La carta del emperador es una carta de conflicto, es una carta de lío. Muchos de ustedes han tenido discusiones, líos, posiblemente con él o con ella o con la familia, porque quizás ellos, cariño, pensaban de que tú eres una persona aprovechado, o que de repente tú, mi querido Leo, no aportabas dinero suficiente para ellos. Que también puede ser el caso, cariño. O esta persona con la cual tú has estado lidiando era una persona muy ambiciosa, que también puede ser el caso, mi querido Leo. Siempre como que la base de tus problemas ha sido el dinero. La base de tus problemas, Leo. Vamos a sacar más cartas. Vamos a ver. La carta de la estrella, mi querido Leo, pero bueno, corazón, como yo también siempre digo, si tú de repente, ejemplo, si hay una persona que ha hecho algún tipo de trabajo para que tú te separes de él o de ella, cariño, el cuerpo va creando defensas. Si esta persona se apartó, esta persona se alejó y tú de repente me dices, Richard, esta persona es buena persona, pero hubo un cambio y siempre he tenido esa espinita que esta persona de repente ha sido manipulado por magia. El cuerpo se vuelve resistente, Leo. ¿Cómo así, Richard, que el cuerpo se vuelve resistente? Que la magia
que esté influyendo en la vida de ellos, al final simplemente ya no afecta nada. Y quizás esta persona luego vuelva a tu vida porque tenemos lo que es la carta de la estrella, cariño. O simplemente vas a saber algo de él o de ella de una forma positiva, cariño. De una forma positiva, ¿vale? Vamos a ver, corazón. Entonces, cariño, mientras que tú estás soltando tu veneno cantando la música de Olga Guiñón, corazón, soy ese beso que se da sin que se pueda comentar. Soy ese nombre que jamás fuera de aquí pronunciarás. Soy ese amor que negarás para salvar tu dignidad. Soy lo prohibido. Mientras que tú le estás rajando, cariño, esta persona parece, corazón, como que alguien lo está manipulando a través de la magia. O simplemente esta persona luego se arrepiente y te busca, Leo, ¿vale? Entonces, corazón, mira, Leo, te voy a decir algo, cariño. Tú sabes que yo te quiero, Leo, pero tú tienes un gran defecto. Alguien tiene que decírtelo y no me saque las garras. No me saque las garras, cariño, porque te envío 3 velas negras. Cariño, el orgullo, Leo, tu talón de Aquiles es el orgullo. Y con el orgullo no se llega a nada. Pero bueno, tú eres dueña y dueño de tu destino. ¿Por qué te digo este paréntesis del orgullo? Porque hay una persona que va a venir a pedirte perdón, cariño. Entonces, mi querido Leo, no pierdes nada perdonando. Con esto no te digo que tú vuelvas con esta persona, cariño. A lo mejor me dice Richard, si tú supieras lo que me estoy comiendo y yo no lo voy a dejar por esa cucaracha, cariño. Te entiendo, Leo. Pero tienes que liberarte de esa mala energía, de esa mala vibra. Tienes que estar en paz con tu entorno y contigo mismo. Ese es el mensaje que te quiero dar. Vamos a ver qué te dice el oráculo. Vamos a ver, corazón, vamos a ver, mi querido Leo. A ver, cariño, vamos a ver, mi querido Leo. Dice, mira, el número 73 tiene lo que es un mensaje muy especial para ustedes. Busca lo que es en internet, mensaje de los ángeles, arcángeles, numerología, inclusive de la Biblia. El mensaje es verbo creador, Leo. Mira, cariño. Si tú quieres, mi querido Leo, que algo suceda en tu vida, tienes que actuar. Si tú de repente me dices, Richard, como yo soy Leo, el rey de la selva, la reina de la selva, la hembra que se respeta, cariño, pues yo simplemente estoy lo que es en mi casa, con los brazos cruzados, y que el destino y el universo me dé a lo que me tenga que dar. Yo no tengo por qué mover un dedo, Richard, ¿vale? Porque yo soy poderosa, yo soy la bichota, cariño. No, mi querido Leo, ¿vale? Si tú quieres llegar lejos, Leo, también tienes que poner de tu parte y también tienes que actuar. ¿De qué sirve, mi querido Leo, que tú tengas buenas ideas, buenos proyectos en tu cabeza, si solamente se queda en tu cabeza? ¿Me entiendes? Tienes que actuar, cariño. A veces en la vida, mi querido Leo, hay que arriesgar. Hay que arriesgar, cariño, ¿vale? Entonces, corazón, te recomiendo que empieces a sacar a la luz esos proyectos, esos sueños, esos deseos, cariño. Te recomiendo esto, Leo, ¿vale? O a lo mejor, yo qué sé, corazón, a lo mejor eres como mi hermana. Del signo Leo, cariño, que está guardando dinero en el banco, cariño, y el día que se muera ni lo va a gozar, ¿vale? Son como los incas, se enterraban con todas sus joyas y al final viene otro listo y se lo lleva, cariño. Entonces, si tú tienes de repente dinero en la cuenta, ¿por qué no haces un proyecto, cariño? Haz un proyecto, invierte en algo. El dinero cuando está guardado apesta y como apesta, cariño, simplemente pierde su valor, mi querido Leo, ¿vale? Eso te recomiendo. No seas como mi hermana. No seas como mi hermana, cariño. Richard, nadie se salva de ti, Richard, ni tu familia. Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver, cariño. Respuesta en el tarot egipcio, Leo.
Vamos a ver, corazón. Siento que tú tienes muchas ideas, muchos proyectos en tu mente. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Ahora. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la emperatriz es un sí, Virgo. Opción 2, cariño, la carta del diablo es un no, Capricornio. Vamos a ver qué te dice el tarot Z, carta guía, carta consejo, cariño, carta guía, carta consejo, mi querido Leo. Me sale la carta de la justicia, cariño. Las leyes van a estar lo que es a tu favor, o simplemente, cariño, esos ojitos de caramelo que un día los gusanos se lo van a comer. Vas a ver, corazón, que tus enemigos van a pagar karma, porque sale la justicia lo que es a tu favor. A tu favor, Leo, cariño. Van a pagar karma. Muy bien. La carta del 4 de oros, y muchos de ustedes van a recibir dinero o simplemente lo que se te quitó se te va a devolver, mi querido Leo. O como tenemos lo que es la carta de la justicia, al costado de la carta, cariño, del 4 de pentáculos, a lo mejor quien te dice a ti que va a haber algún tipo de reconocimiento o de repente te hacen fijo o fija en una empresa o te aumentan el sueldo, Leo. Muy bien, corazón. Las características que Dios y el universo me ayude. Me dice, para algunos de ustedes, Leo, puede ser que estás lidiando con personas de elemento aire, Libra, Géminis, Acuario, me dicen, ¿vale? Hay una persona que está en la distancia, parece como que vosotros estuvieran enfadados. Es una persona alta o alto, está bronceado, vive cerca de la costa, cerca del mar, o en un lugar donde no llueve mucho, me dicen, ¿vale? En ese lugar no llueve mucho, al margen del signo. La carta de loco. Puede ser que estás lidiando con una persona del signo Libra, pero también puede ser alguien de elemento fuego. Leo, Sagitario, Aries. Piel blanca, cabello negro. Una persona muy impulsiva, pero también tiene mucha sabiduría, ¿vale? En estos momentos está como en la cuerda floja, cariño. Parece como que tú eres muy importante en su vida, ya sea para su equilibrio, ya sea de repente para sus decisiones, etcétera, etcétera. La carta del 3 de bastos. Hay una persona con la cual vosotros no hay contacto porque te da la espalda, elemento fuego, Leo, Sagitario, Aries. Puede ser que sea delgado, puede ser que tenga tatuajes, vive cerca de la costa, cerca del mar, que te piensa y que te desea, cariño. Pero al ser elemento fuego, su orgullo le puede más, mi querido leoncito, ¿vale? Algunos de ellos o de ellas puede ser que a ustedes les separa lo que es fronteras, inclusive continentes. La carta de las de espadas. Algunos de ustedes tienen algún tipo de resentimiento o bloqueo con una persona de elemento aire. Libra, Géminis, Acuario. Puede ser que esta persona de piel blanca, cabello castaño, cabello rubio, natural o pintado, cariño. A lo mejor ustedes han estudiado juntos, también puede ser el caso, o están lo que es en la misma empresa o en el mismo proyecto. Por algún motivo, mi querido Leo, esta persona no te habla o esta persona está resentido o resentida contigo. La carta también del 9 de bastos, elemento fuego. Hay una persona que te observa, Leo, Sagitario, Aries. Veo que esta persona o está viviendo con su expareja o está viviendo con la familia también. Esta persona está un poco resentido o resentida contigo. Parece como que está esperando el momento oportuno para dar lo que es la estocada final. En pocas palabras, hay una persona que está resentido con ustedes y busca venganza. Cuidado, mi querido Leo. Bendiciones de corazón, cariño. Gracias por tu apoyo. Estamos en contacto. Siento, mi querido Leo, que parece como que tú quieres decir las 4 verdades a una persona, pero por el momento creo que deberías calmarte, ¿vale? Hay una persona que viene a buscarte, pero la última palabra lo tienes tú. Hasta la vista, cariño. Sé feliz.